Vamos a tejer esta pieza en hilaza del número 6 y un gancho de acero del número 4. Voy a tejer la muestra en un hilo más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta y tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos 3 cadenas y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer una vareta, 2 cadenas y en ese mismo lugar 2 varetas más. Con las 3 cadenas y los puntos que tejí formamos un abanico tejido en el mismo punto. Este motivo o este abanico lo voy a tejer en cada una de las cadenas que me quedan, que en total son 5. Entonces en la segunda cadena voy a tejer 2 varetas juntas, 2 cadenas y 2 varetas juntas nuevamente. Todos esos puntos en el mismo punto. En la tercera cadena también otro abanico que consta de 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas más. Y así hasta terminar con 6 abanicos como los que acabamos de hacer. Cerramos esta vuelta número 2 haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta 1 y la vuelta 2 se tejieron por el derecho, la vuelta 3 se va a tejer por el revés. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. 2 varetas, una en cada punto. Y en las 2 cadenas vamos a tejer una V que consta de una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Todo esto en el mismo espacio. Vamos a hacer 4 varetas, una sobre cada punto. Y debajo de las siguientes 2 cadenas una V. Esta secuencia es la que voy a repetir hasta terminar la vuelta. 4 varetas, una sobre cada punto. Y en las 2 cadenas una V como la que acabamos de tejer. 4 varetas sobre las siguientes 4 de la vuelta anterior. Y en las siguientes 2 cadenas una V y así hasta terminar. Llegamos a las últimas 2 cadenas. Hacemos una V debajo de ellas. Y terminamos esta vuelta con una vareta sobre la última vareta de la vuelta anterior. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden ver que formamos un hexágono. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo. Hasta aquí llevamos 3 vueltas. Este es el derecho. La vuelta número 4 se va a tejer por el revés en cualquiera de los lados. Vamos a colocar nuestro estambre
en la primera de las 2 cadenas de cualquiera de las esquinas. Hacemos 3 cadenas, una vareta en la siguiente cadena, una vareta en cada una de las 6 varetas de la vuelta anterior. Y una vareta en cada una de las 2 cadenas de la siguiente esquina. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto libre que encontramos, hacemos un medio punto con ese punto y una cadena. En el siguiente punto hacemos una vareta incompleta. En el tercer punto una vareta incompleta y las cerramos juntas. Aquí estamos haciendo una disminución que vamos a hacer también de este lado. Hacemos 4 varetas, una en cada punto. Ahora la disminución que va al final y que consta de una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto y las cerramos juntas en la parte de arriba. Terminamos esta vuelta con una vareta en el último punto. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos que tenemos en la vuelta anterior. Que en total son 8. Para rectificar, la vuelta número 4 se debió terminar con 10 puntos, la vuelta 5 y 6 con 8 puntos cada uno. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Nuevamente voy a hacer disminución al principio y al final. Aquí está la del inicio. Ahora tejo 2 varetas, una en cada punto. Hago la disminución del final de esta vuelta. Y termino con una vareta en el último punto. Esta vuelta número 7 debe terminar con 6 puntos. Volteamos el tejido. Sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Vamos a tejer 5 varetas, una en cada punto. Con las 3 cadenas suman 6 puntos nuevamente. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Después 5 varetas, una en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 10, volteamos el tejido. Vamos a tejer
6 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a tejer un medio punto más en el mismo lugar donde tejimos el sexto medio punto, y ahora vamos a tejer alrededor de toda esta pieza 2 medios puntos debajo de cada vareta de cada una de las vueltas. Llegué aquí a la última vuelta. Voy a hacer un medio punto en cada uno de los puntos, un medio punto en las dos cadenas, un medio punto en cada uno de los puntos, un medio punto en las dos cadenas hasta llegar aquí. Llegamos a este extremo, ya rodeamos. Ahora lo mismo que hice aquí, voy a tejer acá 2 medios puntos juntos en cada una de las varetas hasta llegar a la orilla. Terminamos esta vuelta con un medio punto en el mismo lugar donde tejimos el primer medio punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a pasar esta gasa a la parte de atrás. Coloco el gancho de atrás hacia adelante en el mismo lugar donde cerré la vuelta. Engancho ese hilo y lo paso hacia atrás. Ajustamos el hilo al gancho y hacemos 2 cadenas. Aquí ya me quedó una vareta en relieve por abajo o por atrás. Cargo mi gancho, regreso al punto donde cerré la vuelta anterior. Lo atravieso de atrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás el siguiente.
saco un punto de ahí y hago una vareta. Tal y como hice este punto, vamos a hacer en todo el contorno. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago una vareta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Siempre voy a regresar al punto por donde salí y voy a salir por el siguiente. Terminamos esta vuelta con 66 puntos al igual que la anterior y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo formó una línea que divide a la primera parte de la orilla. La última vuelta de esta pieza se va a hacer tejiendo un punto deslizado en cada punto. Que en total también deben ser 66. Hay que procurar no apretar el tejido para que no encoja. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Comenzamos a tejer esta pieza en color blanco. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 6 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, tomando solamente la parte de enfrente de la cadena. Tiene 2 hilos visibles cada cadena, entonces en el de abajo o en el de enfrente, o viendo la cadena en forma vertical, el del lado izquierdo. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y en este mismo lado de la cadena de todos los puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 6 pétalos, uno en cada punto. Hacemos 2 cadenas en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, una y 2 varetas incompletas que cerramos juntas. 2 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejimos este pétalo, un punto deslizado en el siguiente punto, tomando, les repito, solamente la parte de abajo o de enfrente de la cadena. Y ahí voy a hacer otro pétalo como estos, 2 cadenas, 2 varetas incompletas. Cerramos todos los puntos juntos, 2 cadenas, un punto deslizado en el mismo punto y un punto deslizado en el siguiente punto para comenzar el tercer pétalo. En total nos deben quedar 6 pétalos como les dije en un principio. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Cambiamos de color. De esta forma les debió quedar la flor. Ahora con el color rosa vamos a tejer en la parte de atrás. Coloco mi estambre en el hilito de atrás del primer punto y hago 2 cadenas. En ese mismo lugar
una vareta, 2 cadenas y 2 varetas más para formar el primer abanico. Paso al siguiente hilito que está detrás del segundo pétalo y hago otro abanico ahí. Paso al hilito que está detrás del tercer pétalo y hago otro abanico en ese lugar. Y así hasta terminar la vuelta con 6 abanicos, uno detrás de cada pétalo. Hasta aquí hemos tejido por el derecho. A partir de la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, vamos a tejer una vuelta por el revés y una por el derecho hasta terminar esta pieza, que se va a tejer con las mismas instrucciones que la primera que tejimos. Les muestro aquí cómo quedó la primera vuelta en color rosa, que sería la segunda, que estaríamos tejiendo idéntica a la primera pieza. Este es el derecho y así les debe quedar por el revés. Recuerden entonces que a partir de aquí vamos a tejer todas las vueltas, una por el derecho y una por el revés. Para quien elija seguir el paso a paso, les muestro cómo vamos a tejer vuelta por vuelta. Inicio con 2 cadenas, volteo el tejido, hago 2 varetas, una en cada punto. Debajo de las 2 cadenas una V que consta de una vareta, 2 cadenas y una vareta. Enseguida 4 varetas, una sobre cada punto. Debajo de las 2 cadenas una V. Y esta secuencia es la que voy a repetir: 4 varetas sobre las 4 de la vuelta anterior y una V dentro o debajo de las 2 cadenas, y así hasta terminar la vuelta. Aquí ya rematamos esta pieza, ya está oculto el hilo, y para que no se confundan, la primera vuelta en color blanco va a ser la vuelta número 1. La vuelta de los pétalos sería la vuelta número 1A. La primera vuelta en rosa sería entonces la vuelta número 2 y la segunda vuelta en rosa la vuelta número 3. Vamos a comenzar la vuelta número 4 en cualquiera de las esquinas. Atravesamos la primera de las 2 cadenas, ahí colocamos el estambre, hacemos 2 cadenas, una vareta en la siguiente cadena, después 6 varetas, una en cada punto, y una vareta en cada una de las 2 cadenas de la siguiente esquina. Terminamos entonces esta vuelta número 4 con 10 puntos. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Voy a hacer aquí una disminución que ya les mostré cómo se hace.
Hago una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto y las cierro juntas. Después 4 varetas, una en cada punto. Otra disminución sobre los siguientes 2 puntos. Y una vareta en el último punto. Aquí debemos terminar con 8 puntos. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Voy a hacer una vuelta de 8 varetas, una en cada punto. Esto que tejí al principio forma la primera vareta. Entonces tenemos que la vuelta número 4 terminó con 10 puntos, la vuelta número 5 y la vuelta número 6 con 8 puntos cada una. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y una cadena. Voy a hacer otra vez una disminución al principio y una al final. Aquí está la primera disminución. Voy a hacer 2 varetas, una en cada punto. Después la segunda disminución. Y una vareta en el último punto. Esta vuelta número 7 se termina con 6 puntos que vamos a repetir por 2 vueltas más. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido, hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, cuatro medios puntos, uno en cada punto, dos medios puntos juntos en el último punto. Y comenzamos a tejer en este lado 2 medios puntos juntos en cada vuelta. Que en total fueron 12. Vamos a tejer entonces ahora un medio punto en cada punto, un medio punto debajo de las 2 cadenas, un medio punto en cada punto, un medio punto debajo de las 2 cadenas y así hasta llegar aquí. Después lo mismo que tejí en este lado voy a tejer de este. Vean cómo va quedando.
Vamos a pasar esta gasa hacia la parte de atrás. Ajustamos el hilo al gancho y hacemos 2 cadenas. En ese mismo punto voy a tejer el siguiente punto en relieve por abajo. Lo atravieso de atrás hacia adelante y salgo por el siguiente punto de adelante hacia atrás. Saco un punto y hago una vareta. Regreso al punto donde tejí, salgo por el siguiente y hago una vareta. Entro por el punto donde tejí, salgo por el siguiente y hago una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. La última vuelta de esta pieza se inicia con una cadena y vamos a tejer de izquierda a derecha hacia atrás. Retrocedo al punto anterior, saco un punto y los cierro juntos. Retrocedo al punto anterior, saco un punto y los cierro juntos. Para que el punto cangrejo se forme, hay que atraer el hilo de esta manera y debe quedar enfrente del que ya teníamos en el gancho. Esos 2 puntos se cierran juntos y repetimos el procedimiento. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Esta es la que tejí en el paso a paso y esta en el material que debieron tejer ustedes. Vean la diferencia de tamaños y con las mismas instrucciones, dependiendo del grueso del hilo, les va a quedar de diferente medida según sus necesidades. El siguiente paso es marcar esta pieza sobre un trozo de papel en todo el contorno y recortar lo que marcamos de modo que nos forme un molde que nos debe quedar de esta forma. Este molde se va a marcar en foamy y se va a recortar. Marcamos en el contorno, lo recortamos por fuera de la línea, no sobre la línea sino afuera. Después marcamos otra pieza, igual todo el contorno, y la vamos a recortar por dentro de la línea para que quede un poco más pequeña. Y de esta forma deben quedar las piezas. Vean, a esta se le nota el trazo, la marca, y a esta ya no. Esta se recortó por fuera de la línea y esta por dentro. Entonces, la pieza más pequeña va a ir en la base, la pieza más grande va a ir en la tapa. Se le va a poner pegamento transparente y se va a dejar secar. Una vez que esté seca, vamos a colocar relleno, solo un poco. Vamos a poner la tapa encima
y en todo el contorno vamos a poner nuevamente pegamento transparente y vamos a dejar que seque. Para decorar solamente voy a colocar un crucifijo dorado en esta parte y voy a coser con el mismo hilo y una aguja lanera en el centro de la parte superior. Esta pieza es solamente si quieren utilizar este ataúd como llavero. Si no es el caso, deberá quedar así. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.